pero la vida con cariño nos ha dado. A la familia y los amigos que son tu abrigo, a la persona que caminará contigo. En la reducción había talleres. Bueno, esos talleres eran de carpintería, de herrería, de hilados. Dentro de esos talleres se realizaban este tipo de tallas, por ejemplo. La mayoría de las tallas que se realizaban se hacían para las iglesias jesuitas, no para acá, para San Javier, para iglesias jesuitas de Córdoba, de Santa Fe. Ahí también tenemos una viga en madera tallada. Esas eran como 150 vigas que se habían hecho para la iglesia jesuita de Santa Fe. Después se retiraron, se cambiaron y nos han prestado una para poder exhibirla en el museo. Aquí arriba también tenemos otra talla en madera. Se llama El Hombre Verde porque representa un monstruo celta. Justamente este monstruo celta lo que hace es cuidar a la flora. Si prestan atención en aquella imagen, se ve cómo se le salen ramas de la boca. Bueno, en la época que viene Pauque para aquí, para San Javier, estaba, por decirlo de alguna forma, muy de moda en Europa realizar ese tipo de tallado. Así que no se sabe si lo habrá hecho Pauque o algún mocoví dentro de la reducción. No se sabe tampoco a qué pertenecía, se cree que pertenecía, que podía ser parte del altar. Pero bueno, fue encontrado aquí en el patio de la parroquia y bueno, ahora fue puesto en valor aquí en el museo. Después tenemos también un Cristo crucificado. Ese Cristo crucificado es una talla mocoví de aproximadamente 250 años de antigüedad. Es más o menos de la misma época del San Francisco Javier que encontramos ahí en el retablo de la iglesia. Generalmente ese tipo de tallas las realizaban imagen y semejanza de ellos. Si prestan atención, el rostro tiene rasgos mocovíes. Pues aquí tenemos lo que es, bueno, parte de un trozo de madera del altar. Esto es una cortina de seda bordada con hilos de oro y plata. Es la cortina del sagrario. Este es un relicario hecho en madera. Acá dentro del copón con la hostia consagrada. Un candelabro exactamente tallado en madera. Únicamente se tallaba al frente, fíjense que atrás no tiene ninguna talla, solo se tallaba la parte que se veía. El resto no se le hacía talla. Estas son las campanitas que se utilizaban para la misa. Esta es una cruz de procesión. Aquí tenemos una imagen, en realidad es una réplica de una talla que hizo Florian Pauque, que el original se encuentra en el Museo de Jesús María, en Córdoba. Bueno, es una talla de la Virgen Inmaculada de 85 centímetros, o sea, una vara. Ellos medían por vara. Esta imagen tenía el tamaño de una vara, que eran 85 centímetros. Y bueno, el original está allá, junto con un Cristo crucificado también, con un San Francisco Javier y otras tallas que se realizaron acá en la reducción de los indios mocovíes. Aquí tenemos lo que son herrajes de una de las puertas de las iglesias que estaban en Callastá. En Callastá había 5 iglesias. Bueno, con el tiempo el agua se las fue llevando. Y bueno, estos herrajes pertenecieron a una de las puertas de esas iglesias. Después también aquí podemos observar una talla de San Francisco Javier, también tallada en madera policromada. Después esa es una cruz catequista. Hay 3 en el país, una está en Salta y la otra está en Santiago del Estero, en un pueblito que se llama Mataraz. Son las cruces con las que los misioneros jesuitas salían a evangelizar. Esta fue comparada con la que está aquí en Santiago del Estero, si bien la nuestra está más deteriorada por el paso del tiempo, pero los signos que tienen tallado en la cruz son exactamente los mismos que tiene la cruz de donde yo les decía, de Mataraz, con la diferencia que bueno, el nuestro tiene un Cristo crucificado y el de ellos no lo tiene. Pero ya te digo, eran cruces que cumplían la función, o sea, todos la utilizaban para la misma función que era salir a evangelizar. Bueno, después de que expulsan a los jesuitas en el año 1767, por orden del rey de España, los expulsa de toda América, vienen los misioneros mercedarios, que los mercedarios también pertenecían a la corona del rey de España, pero vinieron únicamente a evangelizar, no a culturalizar al aborigen como sí hacía el jesuita. Entonces, bueno, lo que fue aquí en San Javier particularmente, entra en un periodo de decadencia, se consumen todo el ganado que tenían, todos los granos que tenían. El aborigen, al ver que no tenía comida aquí, empieza a meterse de vuelta al monte a cazar por un día, después por una semana, después por un mes y después no volvían más. Volvían a su vida salvaje.
Y bueno, y así todos estuvieron 40 años, aquí en los Mercedarios estuvieron 40 años aquí. Bueno, hicieron una labor evangelizadora como podían. Yo te digo, el gobierno, el rey de España, mejor dicho, los tenía totalmente abandonados a su suerte, no recibían un centavo de nada, vivían como podían, los mismos aborígenes salvajes atacaban la reducción, los misioneros se volvían a sus conventos, allá los volvían a mandar. La verdad que fue una época muy dura tanto para los mocovíes que habitaban acá, los mocovíes civilizados, y para los misioneros mercedarios. Que bueno, como te decía, estuvieron 40 años y bueno, y la tarea evangelizadora dentro de lo que pudieron hacer fue excelente, porque continuaron con su devoción por Cristo, por San Francisco Javier, por San Antonio, como yo te contaba hoy. Claro, por mantener la cultura originaria, digamos, de los mocovíes. Claro, exactamente. Si bien el mocoví siempre fue salvaje, pero bueno, ellos, una vez que fueron civilizados, siempre conservaban lo que era su cultura y bueno, y los mercedarios trataron de seguir con eso, no con la parte productiva, por ahí decirlo, pero sí tratando de mantener lo que eran los orígenes y las tradiciones del pueblo originario. Y bueno, acá por ejemplo en esta vitrina tenemos lo único que nos quedó de los mercedarios. Esta que está aquí, una Santa Teresita, una virgen, todo esto es traído de Europa, una virgen tallada en madera. Después la Virgen de la Merced, que es la segunda patrona de acá de San Javier, impuesta por los mercedarios. Un niño Jesús, la canastita es hecha por los mocovíes, pero la imagen es traída de Europa. Y un libro de catecismo de la doctrina cristiana. Eso fue lo único que quedó de los mercedarios aquí en San Javier. Lo demás, se lo robaron, lo quemaron, se perdió con el tiempo, con el paso del tiempo. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Bueno, estamos en la sala franciscana. Aquí en esta sala es donde podemos encontrar más objetos debido a que los franciscanos le entregan la iglesia a la arquidiócesis de la época y bueno, y se mantuvieron todos los objetos resguardados dentro de lo que es el templo. Bueno, por ejemplo, vamos a mirar, aquí tenemos instrumentos que pertenecieron a una banda franciscana, creada por los franciscanos, en el año 1890 aproximadamente. En un principio estaba integrada por mocovíes en su totalidad, después se fueron mezclando con los inmigrantes y duró hasta aproximadamente el año 1925, que después se diluyó la banda. Aquí en esta vitrina tenemos diferentes objetos que eran adornos, más que nada de la iglesia. Tenemos portavelas, tenemos soportes de tinaja, tenemos los cinturones con los que los franciscanos ataban la casulla, se llama cíngulo eso. Tenemos unos ángeles de bronce que pertenecían a una lámpara del Santísimo, una plancha para hacer hostias, junto con los troqueles. Tenemos unos misales lo utilizaban para dar la misa diaria, sino el misal de difuntos que leían
el día que alguien fallecía, se leía. Más objetos, tenemos una cruz de estandarte, una custodia, unas pequeñas tallas en madera que pertenecían al púlpito. Ese ángel era un adorno también de la iglesia, estaba en la iglesia. Después si seguimos por acá, tenemos más objetos que también pertenecían más que nada al altar. Esta es en la parte del altar. Tenemos una cruz de altar, tenemos estos candelabros, allí abajo tenemos más candelabros, un diccionario latino-español, las sacras, donde iba colocada la homilía y se leía la homilía desde ahí. Después tenemos una piedra ara, que es una piedra consagrada del año 1876. Muy importante porque en base a la presencia de esa piedra lo que permitía la ceremonia, ¿verdad? Exactamente, tal cual, tal cual. Por ejemplo, los misioneros franciscanos cuando iban al campo no había ni capillas, no había iglesias, no había nada. Entonces ellos llevaban esa piedra consagrada, se la colocaba sobre una mesa, esa mesa quedaba bendecida y se podía utilizar como altar. Y recién ahí podían dar la misa y evangelizar. De lo contrario, era imposible hacerlo. Bueno, aquí tenemos una vitrina que tiene objetos de lo que era la vida social de la época. Faroles de volanta, cámara de fotos, tenemos una galera, aquí tenemos esqueletos de armas, diferentes objetos para andar a caballo, estribos, cabezadas, par de facones. Allí tenemos unas flautas que también pertenecían a la banda, navajas, pipas, tenemos moldes de vela, una plancha. Esa plancha funcionaba con brasas. Ahí tenemos, son balanzas. Allí tenemos una picadora de carne, marcas de ganado, proyectiles. Tenemos hoz, una hoz que es para cortar el arroz. Antes se cortaba a mano el arroz, era como una guadaña de mano. Y bueno, y con eso se cortaba el arroz. Después, si me seguís, vamos a ver esta vitrina. También hay más objetos de la época franciscana, de la época de la iglesia. Tenemos imágenes sacras de San José, tenemos una custodia, tenemos aquí otra imagen de San Roque, copones, cáliz. Tenemos lo que son, allí tenemos unos cofrecitos donde se guardaban la llave del sagrario, tenemos campanillas, tenemos otro misal, tenemos alcancía. Tenemos unas matracas de madera, que esas matracas tienen su historia. En el año 1834, San Javier queda abandonado debido a que aproximadamente en el año 1830 empezaron a recibir ataques desde los aborígenes salvajes hacia la reducción de San Javier. Entonces esos ataques eran tan periódicos que los misioneros franciscanos se retiran, se vuelven a su convento y los mocovíes se van a la zona de islas. Ellos eran muy devotos, entonces los Viernes Santos, cuando había que hacer misa, porque ellos hacían únicamente los Viernes Santos, realizaban la misa, leían el Evangelio y rezaban, para no llamar la atención de los aborígenes salvajes tocaban esas matracas. El sonido de esas matracas les avisaba a los mocovíes evangelizados que estaban dispersos por el lugar de que tenían que venir y juntarse en la iglesia a rezar y a leer el Evangelio. Bueno, así que hacían sonar las matracas y se acercaban aquí a la iglesia. Después de rezar y de leer el Evangelio, se volvían a sus lugares y nuevamente quedaba abandonado cómo es la reducción. Eso fue aproximadamente durante 4 años. Que únicamente tenían esa práctica dentro de la reducción. Después se volvían a esconderse para que no los asesinen los otros aborígenes salvajes. También había caudillos que estaban en contra del gobierno y la represalia era atacar acá, la reducción. En vez de atacar en Santa Fe, atacaban acá. Así que bueno, el que estaba encargado de mantener la fe era Dionisio Velar. Dionisio Velar fue un mocoví, por lo menos acá dentro de la reducción, que vivió los 3 periodos misioneros. Nació en el jesuita, se evangelizó y era discípulo de Juliano Velar. Y fue el encargado de mantener la fe en todo momento que acá no hubo la asistencia de un misionero.
Así que nació en el jesuita, bueno, se crió en el periodo mercedario y falleció en el periodo franciscano. Él vivió 95 años, él falleció en Santa Rosa de Calchines, cuando San Javier queda abandonado en el año 1834, debido a una orden que dio el gobernador de Santa Fe, que era Estanislao López, que conocía las prácticas que realizaban acá los mocovíes. Bueno, les da la orden de irse para allá, para Santa Rosa de Calchines, que allí van a tener asistencia de los misioneros franciscanos. Los mocovíes aceptan, se van para allá y después de 23 años de estar viviendo allá, regresan a sus tierras. Y bueno, esto estaba Yaramonte de vuelta, estaba todo destruido, así que empiezan a limpiar, empiezan a limpiar las calles, a realizar de vuelta sus viviendas, y después de 2 años de arduo trabajo, viene nuevamente el gobernador, le da la orden de que se retiren, llegan hasta Callastá, y en Callastá deciden directamente, el misionero que estaba a cargo, decide directamente regresar a San Javier y que pase lo que tenga que pasar. Y los mocovíes se vuelven nuevamente para San Javier, y ahí empieza a prosperar nuevamente la reducción y hasta llegar a ser lo que es hoy, ¿no? Con inmigrantes y con todo lo que fue sucediendo en su historia. Bueno, esta sala todavía no está habilitada. Esta sala es uno de los proyectos actuales que tenemos. Aquí podrán observar lo que es una excavación arqueológica, y lo que ustedes pueden observar son paredes de la vieja iglesia mercedaria. La iglesia mercedaria era una iglesia que tenía 11 metros de ancho por 35 metros de largo. Estas ruinas las encontramos hace 1 año aproximadamente, porque este era el bautisterio de la iglesia. El padre retiró lo que era la pila bautismal para colocarla en el altar, en su lugar original, y junto con las arqueólogas le pedimos permiso para realizar una pequeña excavación arqueológica. El padre nos concedió el permiso, y tratando de encontrar unas tapias jesuitas, encontramos restos de las paredes de la iglesia mercedaria, que es aproximadamente del año 1780. Contacto con el ingeniero agrónomo Mario Miño, intendente de la ciudad de San Javier, esta bella ciudad que estamos recorriendo y que estamos mostrando desde Televisión Regional y desde Santa Fe Te Quiero particularmente. Usted es funcionario desde la época en que iniciamos la etapa democrática de la Argentina, y aquí está, firme, ¿no? O sea que tendrá para reseñar estos años de gobierno, que lo ha mostrado desde su lugar como un trabajador en este norte santafesino tan desconocido a veces, demasiado diría yo. Sí, fuimos, iniciadores de la reposición del proceso democrático que gracias a Raúl Alfonsín pudimos consolidar en este país. Olvidarnos nunca que si tenemos democracia se la debemos a la decisión y a la voluntad de una persona que hizo todo lo posible y se sacrificó personalmente para que eso fuera posible. Pero nosotros desde acá iniciamos un proceso duro, difícil, porque San Javier había sido declarada ciudad en la época de la dictadura, o sea que no había consejo municipal, nunca se había tenido consejo municipal, así que hubo que organizar el consejo. Fue una experiencia linda, trabajosa. Yo tenía 27 años, así que era bastante irresponsable en esa época como para asumir esa responsabilidad, pero bueno, acá estamos. Me imagino que volver a cumplir por muchos años, por 20 años, la función como intendente, lo ha acercado y lo ha comprometido a su comunidad, a su gente, de una manera muy particular. Bueno, nosotros hemos sido educados también en la política con un concepto totalmente humanista. No hay nada más importante que el ser humano, y para eso estamos. Estamos trabajando en la municipalidad, en el gobierno municipal y en la política, teniendo como premisa la mejora de la calidad de vida, el respeto,
la convivencia, las cosas si no tienen valor, si no se privilegia el ser humano en el hecho político, en el hecho de gobierno, creo que no tenemos mucho destino. Bueno, de esa forma trabajamos. Mario, nosotros nos acercamos a su ciudad, a San Javier, para destacar, para reseñar en nuestro documental Santa Fe Te Quiero la historia de este lugar, con una historia tan rica, ¿no? Desde los mocovíes, desde el asentamiento de los indígenas, siguiendo toda una trayectoria. Y bueno, llegamos hasta usted, que lleva un apellido ilustre, ¿no? Conocido en lo actual, que es su tío, que fue poeta, y que lo acerca a ese ámbito cultural que es el que nosotros también intentamos rescatar desde San Javier. Sí, bueno, las virtudes no se heredan, y el linaje de cada persona empieza con la persona. Uno refleja lo que hace, y lo que uno hace es lo que es, y así que nosotros, por supuesto, fue siempre una presencia cercana, la de Julio, nuestra familia, y un motivo de orgullo por él. O sea, le debemos, por supuesto, el conocimiento de nuestro apellido, pero, digamos, Julio tiene todos los méritos y ha sido para San Javier un representante cabal de una parte de todas las cosas tan bonitas que ha escrito y que por ahí no tienen un gran reconocimiento, ¿no? Creo que le debemos los santafesinos un reconocimiento y una difusión mucho mayor a lo de Julio, porque realmente tiene una potencia notable. Bueno, nosotros en nuestro trabajo intentamos acercar a los santafesinos y a los ciudadanos de todo el país un reflejo mucho más amplio de lo que es San Javier. San Javier es conocida normalmente por su pesca, por la gente que se acerca a la pesca, a todos esos eventos importantes que realizan en la costa de este río maravilloso, el río San Javier. Y en esta oportunidad nos llevamos un capital hermosísimo que es la historia de San Javier desde el Museo de su Iglesia, reseñada por el guía que ustedes tienen, que es Lisandro, que nos hizo un recorrido interesante desde lo histórico, al cual agradecemos particularmente, Mario. Bueno, muchas gracias por interesarse. Bueno, nosotros tratamos de que nuestra ciudad sea una ciudad donde hay una premisa que parecen dos, pero que es una. Nosotros queremos mejorar la calidad de vida de los sanjaverinos y que la gente nos visite, más allá de todas las cosas de la historia. Pero creo que van de la mano. Si tenemos una ciudad mejor, una ciudad donde vivamos mejor, también va a estar mejor posicionada y mejor vista para nuestros visitantes, que los necesitamos porque hay mucha gente que vive del hecho turístico. Lisandro, nos vamos despidiendo de esta primer visita que hacemos desde Santa Fe Te Quiero para Televisión Regional y todo el país, de este lugar realmente muy caro los sentimientos, ¿no? Para los que valoramos la historia. Y bueno, y tenemos la oportunidad de conocer y poder dar a conocer, ¿no? Parte de esta zona del norte santafesino. Te agradecemos todo lo que vos nos has contado y que podés transmitir a nuestros televidentes. No, por favor, al contrario, los agradecidos somos nosotros por tu visita, por darnos o sea, vos vas a ser nuestro nexo con el resto de la gente de la provincia, y para nosotros es un honor tenerte acá. Más que nada nosotros queremos dar las gracias a vos, porque la verdad que a nosotros nos sirve mucho, como yo te comentaba fuera de cámara. San Javier no es una ciudad que esté industrializada, sino que San Javier, la mitad de San Javier vive del turismo, así que esto a nosotros nos viene muy bien para darnos a conocer. Y bueno, no tengo más nada que palabras de agradecimiento hacia vos y hacia tu camarógrafo, que la verdad que se pasó. Alcides Greca, oriunda acá de San Javier, bueno, estudió en Rosario, se recibió de director de cine y en el año 1917 realizó esta película. Esta iglesia fue el escenario principal porque fue donde sucedieron los hechos. Aquí fue toda la matanza del Mocoví, por llamarlo de alguna forma. La rebelión de 1904, el mal llamado Último Malón,
Se llamaba malón porque era el ataque de los indios, pero los malones eran el ataque de los indios salvajes, no de los indios civilizados. Bueno, y el blanco le puso el último malón. Y bueno, este lugar fue el escenario principal, el campanario de la iglesia fue el cantón principal, fue donde estaban los mejores tiradores y donde ellos vieron todo lo que sucedía en las tolderías. Estaban a 200 metros atrás de la iglesia, donde empiezan los primeros disparos, donde el Mocoví empieza a avanzar por las calles laterales de la iglesia, y el indicio de los primeros disparos significaba que se venía el ataque de los aborígenes. Bueno, ya los estaban esperando aquí en el edificio de aquí enfrente, en el de la esquina, en todos los techos de los edificios antiguos, que eran llamados cantones. Ya los estaban esperando el Mocoví, bueno, y aquí enfrente de la iglesia, en la calle frente a la iglesia, fue la mayor matanza de los aborígenes. Eso se ve reflejado en la película. Eso se ve reflejado en la película El último malón, como decíamos, del Alcides Greca. Si bien es una película de amor más que de... Pero como es, bueno, te muestra el hecho en sí. Por supuesto, visto del lado desde el blanco. La historia es otra. Agoniza lenta la tarde al norte de Santa Fe. En mi ruano coscojero voy camino a San Javier. En busca de aquel querer sigo acortando distancias, pero me queman las ansias por llegar a San Javier.